Hola, voy a explicaros lo que tenéis que hacer en las tareas, ¿no? Vamos a empezar por la primera tarea, que es la tarea obligatoria número 1 del tema 6, que es el de base. Bueno, en esta tarea lo que tenéis que hacer es, a partir de este enunciado que os doy y un archivo de base de datos que se llama, aquí lo tenéis, tarea obligatoria 1T6. Igual lo veis ahora mejor, ¿no? Este es una base de datos que solo hay una tabla, y en esta tabla hay un montón de información, ¿no? Hay cuatro columnas y un montón de filas. Las filas cada celda tiene datos, ¿vale? Y cada columna sería un campo, ¿vale? Es el campo referencia, el campo producto, el campo de categoría y el campo de precio. Entonces tenéis que seguir un poco el enunciado y crear cosas sobre la tabla artículos, añadir, cambiar, hacer diferentes cosas sobre esta tabla, y luego hacer consultas, hacer formularios y hacer informes. Bueno, en principio lo primero que tenéis que hacer es, en la tabla de artículos, en la que os he dicho, contiene un listado de más de 1000 elementos distintos de un almacén, y tenéis que modificar campos del archivo. Fijaros, los campos, hemos dicho, artículos, añadimos, vale. Los campos, estos son los campos, ¿vale? Igual no es la mejor visión. Editar. Aquí veis los campos, ¿vale? Y es un tipo de datos, o sea, en la base de datos siempre hay un nombre de campo y luego un tipo de contenido que va a tener ese campo. Es decir, si es como una caja y esa caja tiene un nombre, pero de esa caja solo van a caber texto, en esta solo va a caber texto, y en el precio solo va a caber números decimales. Siempre hay que decir qué tipo de cosa tiene, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis ir modificando estos campos con estos valores que hay que ir modificando, que son propiedades de esta cajita, es decir, la caja o el campo categoría. Puedes cambiar estos valores. Entonces, aparte de decir si es de texto, si es de números, si es una fecha, si es, bueno, y aparte si hace falta que la entrada sea obligatoria a poner, si hay un valor predeterminado, es decir, si no pones nada que aparezca sin clasificar, y hay un campo de descripción que indica qué es lo que va a contener ese campo. Bueno, pues veis que cada uno tiene diferentes cosas. También tenéis que añadir un nuevo campo, que es el campo cantidad, con todos los parámetros que aquí os indico. El segundo es, mediante una consulta en formato con un lenguaje que se llama SQL. Esto es bastante más avanzado para la base de datos, pero bueno, que sepáis que siempre detrás de todas las consultas hay un lenguaje que se puede trabajar para hacer montones de cosas dentro de las bases de datos, pues que establezca al campo que acabamos de añadir, les señala a todos una cantidad de 100, ¿vale? Lo siguiente es introducir un nuevo registro en la tabla de artículos, es decir, añadir un nuevo artículo más, ¿vale? Con la cantidad que antes no estaba. Lo siguiente es, mediante el asistente de consulta, crear una nueva consulta. Es decir, aquí está la consulta, el asistente de consulta es crear una nueva consulta que muestre los artículos de precio de mayor de 500 euros y los ordene por precio de forma descendente, y llamar a la consulta, este es el nombre que tiene que tener esa consulta. Bueno, eso en los apuntes veis consultas y veréis cómo se hace. Luego, otra forma de crear una consulta es en modo SQL. Hay tenéis que introducir en este comando de SQL y te va a hacer una consulta. Esta consulta la vais a llamar categoría de consultas, y para esa consulta tendréis que crear una consulta en modo SQL. El 6, tenéis que crear la tabla vendedores. Es una tabla nueva con estas indicaciones y con estos datos. Tenéis que rellenarla. El 7 es crear otra tabla también diferente con estos tipos de campos y con esos valores de campos y con estos valores. Y luego ya
vamos a establecer una serie de relaciones entre las tres tablas que tenemos ya creadas, la de artículos, venta y vendedores. Y esas relaciones están aquí están. Pues te dice que tiene que relacionar el campo ref artículo de ventas, conocido como ref en la tabla artículos. O sea, hay un campo de la tabla artículos que está relacionado con la tabla ventas y tenéis que relacionarlos. También lo veis en los apuntes. Y otro del DNI, el DNI de vendedor en ventas con el DNI en la tabla vendedores. Luego otra consulta más que vais a realizar es la consulta ventas, en el que se vean las ventas realizadas. El resultado de la consulta de este momento del ejercicio tiene que ser el siguiente, o sea que tiene que hacer una consulta y os tiene que aparecer esto como resultado de esa consulta. Y aquí tienes aquí una serie de informaciones que la consulta importe se obtiene a partir de otra consulta, de la cantidad por el precio, o sea, de aplicar este criterio y asociarle un nombre alias para este nueva operación, y la cantidad sacarla de la tabla ventas, no de la tabla artículos. Tenerlo en cuenta. Luego tenéis que crear formularios. Como os he dicho antes, formularios es otra opción, ¿no? Crear un formulario en modo diseño o con un asistente. Aquí tenéis que crear la tabla, el formulario de ventas, que un formulario sirve para meter datos, para introducir datos o para verlos organizados, ¿no? Y entonces veis, los apuntes, veis cómo se crea un formulario, y tenéis allí unos vídeos que lo explica. Este apartado igual os da un poco de guerra porque no conseguís colocar bien cada cosa para que aparezca como tenéis ahí. Si no lo conseguís, indicarlo en el foro y os buscaré, os daré alguna ayuda con ello. Pero no perdáis mucho tiempo. Si no os sale, intentadlo un par de veces, y si un par de veces no lo conseguís, hacer una consulta en el foro y ahí intentaré daros una solución. Y luego aquí os pide que en este formulario introduzcáis estos dos nuevos datos, pero ya desde el formulario, no desde la tabla misma. Otro formulario que tenéis que crear, que es formulario categoría de artículos, en el que tiene que tener el siguiente aspecto, seguir las indicaciones y lo podéis ver, y tenéis que, una vez realizado, añade otros dos datos. Tenéis que añadir en ese formulario estos dos datos. La 12, crear una consulta resumen de ventas. Bueno, aquí tenéis esta consulta, que es y esto es lo que te tiene que salir al realizar la consulta. Claro, y luego vamos a hacer informes. Informes están aquí. Usar un asistente para crear informes, generalmente se hace con un asistente. Y es decir, el informe hay informes estáticos que a partir de una consulta que tengamos dada o de una tabla podemos configurarlo con el tutorial que tiene y dar las opciones pertinentes para que quede más o menos como esta. El 14 es uno dinámico, que es decir, que está basado en otro informe, en una consulta, y vais a hacer el informe de detalles de ventas con esta forma. Dependiendo de la versión de OpenOffice que tengáis, os puede salir como la de la imagen o no. Si no conseguís sacarlo igual, también o consulta en el foro o lo dejáis, ¿vale? Y lo ponéis como os ha salido. Yo veré la consulta, el informe, si está realizado, pues veré que ha quedado bien. Hay otros años ha ocurrido que no se colocaban, no aparecían los mismos datos o no se quedaban bien organizados los datos y estaba bien hecho la tabla. Esto es porque base dependiendo de la versión de base, no es la mejor herramienta, no es tan potente como la de Access, ¿no? El gestor no es tan bueno y a veces hace cosas así raras con algún fallo, y en alguna versión debe tener ese fallo. Y lo último es generar un informe dinámico llamado informe de valores por almacén y por categorías, que es un poco más complicado de hacer, pero aquí tenéis cómo tiene que salir y qué tenéis que tener en cuenta para ello, ¿vale? Esto en principio es lo que tenéis que hacer para la tarea obligatoria, ¿vale? La tarea voluntaria, para el que quiera un poquito más de caña, pues bueno, es el siguiente. Tenemos un documento de base llamado librería, ¿vale? Es este, ¿vale? Y en este tenemos tres tablas: tabla clientes, tabla libros con sus datos y tabla ventas, ¿vale? Y
incluso tienen sus relaciones. Ves que están relacionadas entre ellas a través de los elementos del código de cliente. Está relacionado con el código cliente de ventas. ¿Ves cómo están las relaciones? Vale. Y sobre estas quiero que hagáis consultas. Que hagáis consultas en modo gráfico y que luego que me digáis cómo lo habéis hecho, ¿vale? Con capturas. Y para ello, en el enunciado, bueno, os voy a dar un documento y esta información que ayuda. Esta es información de cómo hacerlo, cómo resolverlo para ACES. ACES y base se parecen bastante. Tienen pequeñas notas que podéis leer aquí en esta ayuda. Y os dejo un documento llamado Consultas en ACES que os explica cómo se hacen las consultas en ACES 2007, ¿vale? Y como es tan parecido la forma de hacer las consultas gráficas, pues quiero que echéis una ojeada para añadir campos, que os lo leáis un poco para que tengáis la idea en ACES de cómo se hace y que lo intentéis hacer también en base. Como es un poco complicado a lo mejor y hay mucho rollo de teoría y de esto, también os voy a hacer una pequeña ayuda. Las consultas a realizar son estas, ¿no? Hay unas sencillas y otras un poquito más complicadas, ¿no? Por ejemplo, voy a empezar a haceros la primera para que veáis cómo lo tenéis que hacer y que veáis que va a ser muy sencillo. Primero dice que de los datos de los libros de la editorial Santillana ordenados por precio de modo descendente, ¿vale? Pues si tú vais a la librería, vais a consultas y creáis una consulta en modo diseño, vale, le decís qué tablas o qué consultas necesitáis para hacer esa consulta. De momento no vamos a hacerlo con tablas y vamos a hacer los libros, porque en los libros está la editorial. De hecho, si os fijáis bien en la tabla libros, aquí está la editorial. ¿De acuerdo? Pues bueno, hacemos la consulta en modo diseño, añadimos libro para trabajar con ella y añadimos los campos de libro que queremos que aparezcan en nuestra consulta. Bueno, pues vamos a trabajar con título, con autor, no hace falta que saquéis todo. Hay por ejemplo campos como el primero o como código de libro que son más para relacionar las tablas que para dar y mostrar información. Editorial, fecha de publicación y precio, ¿vale? Vamos a poner esas. Y aquí podríais poner de que un nombre diferente para el título con el que aparezcan. Y aquí tenemos que poner que pertenecen a las tablas libros, de cuáles estamos cogiendo la información, si de libros o de otra tabla puede ser. Podemos construir una tabla con información de varias, si tuviéramos aquí varias. Lo siguiente es el orden. Como queremos trabajar en editorial, el orden descendente es el que tiene por defecto. Entonces, si no ponemos nada, será orden descendente, pero lo voy a marcar. Y luego el criterio. El criterio era, ponemos las comillas simples y ponemos ya nada. Queremos que sea que sea la editorial que sean de la Santillana ordenadas por precio. Me recuerdo, ordenados por precio, vale, pues ordenadas por precio significa que el precio es el que marca el orden. Y así, si ejecutamos, aquí tendremos lo que he pedido, solo de la editorial Santillana y ordenado de precio descendente. El menor primero y el mayor después. Y solo hay dos libros. Esto sería lo que hay que hacer. Y luego me hacéis una captura de esta pantalla. Y también tendríais que hacer otra captura de, pues guardar esta consulta como sencilla 1. ¿Vale? Al guardarla vais a tenerla aquí metida con consulta, y si le veis del botón derecho ejecutar vista, aquí tenéis la misma consulta pero en comando SQL, ¿vale? Si yo cogiera, y esta sería otra captura,
por cada consulta que hagáis me tenéis que hacer las 2 capturas, y con eso vais completando todas las consultas que os pido. A ver si conseguís hacerla. Que tengáis mucha suerte.